soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. En Medicina Clara os vamos a explicar de forma concisa y sencilla diferentes aspectos de la medicina que no lográis entender con claridad. Hoy vamos a hablar del ictus, o lo que más común se conoce como es la embolia cerebral o el infarto cerebral. Mira, del ictus o el infarto cerebral no deja de ser nada más que el mismo infarto que hemos tenido en el corazón, en el cual lo podéis ver en otro de nuestros vídeos, pero a nivel cerebral. Es decir, una o varias de nuestras arterias que hay en el cerebro se taponan. Puede ser de una manera brusca o paulatinamente en el tiempo. ¿Pero por qué ocurre este ictus? El ictus o accidente cerebrovascular, que también se puede llamar de esa manera, va a verse producido por varias causas. Habitualmente suele ocurrir en pacientes ancianos, suele ocurrir en un porcentaje elevado en aquellos enfermos mayores de 75 años. Y ocurre por diversos motivos. Al igual que las placas de ateroma, esas placas de colesterol, se depositan en las arterias coronarias y nos provocan un infarto de miocardio, cuando esas placas se nos depositan en las arterias cerebrales, van a provocar en ese momento un infarto cerebral. Un área de nuestro cerebro va a verse desprovista de la sangre suficiente para poder trabajar, no va a recibir oxígeno para poder oxigenar y que nuestras células cerebrales trabajen, y se van a infartar. Es decir, no van a recibir esos aportes, esos nutrientes y ese oxígeno, y se van a morir. Ese infarto, ese ictus, puede ser, al igual que en el corazón, muy extenso o de una zona muy pequeña, dependiendo de las ramas que se vean afectadas o del tiempo que esa arteria esté obstruida. Asimismo, dependiendo del territorio del cerebro que se vea afectado o de la cantidad de cerebro que se vea afectado por esas arterias que se han ocluido, podremos hablar de un accidente isquémico transitorio, es decir, lo que equivaldría a la angina de pecho en el infarto de corazón, donde el paciente probablemente no tenga secuelas y sean los primeros síntomas de poder tener un ictus en el futuro, o tener un ictus. Este ictus se va a dividir en dos grupos. Si lo que ocurre es que se ocluyen las arterias, como ocurre a nivel del corazón, tendremos un ictus isquémico, es decir, lo que sería el infarto cerebral. Pero también puede ocurrir que tengamos una malformación en las arterias de nuestro cerebro, esta se rompa y tengamos lo que es el ictus hemorrágico. Es importante que nuestros médicos diferencien uno y otro porque los tratamientos son totalmente diferentes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener un ictus? Aparte de lo que hemos hablado de los pacientes ancianos, otros factores de riesgo son el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, la presión arterial elevada y el tabaco. Y no olvidemos que uno de los factores para tener un ictus es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes que se provocan en el corazón, es decir, es un trastorno del corazón donde por una mala contractibilidad, es decir, porque el corazón bombea mal la sangre, porque emite mal el paso de lo que es la aurícula al ventrículo de forma eléctrica, lo que va a provocar es que ese corazón vaya formando unos trombos, es decir, unos trocitos de sangre que se van acumulando en las aurículas, y en un momento determinado pueden desprenderse esos trombos, esos coágulos, pasar por las arterias, llegar a nuestras arterias cerebrales y provocarnos un infarto cerebral. ¿Y cuáles son los síntomas o signos de alarma de que un paciente está sufriendo un ictus? Uno de ellos es la pérdida brusca, de inicio brusco, de la fuerza en las piernas o en los brazos. Habitualmente suele ser de uno de los lados, o el lado derecho o el lado izquierdo. Otro de los síntomas es la pérdida de visión brusca con un solo ojo. Otro de los síntomas que nos puede hacer sospechar es el acorchamiento o el adormecimiento de la mitad de la cara. Además, podemos tener otros síntomas como son alteración en el lenguaje, es decir, el paciente comienza a decir o incoherencias o palabras que no se le entienden. Esto, acompañado de movimientos raros, como si el paciente no supiera dónde está, como si no nos conociera, incapacidad de comunicación, nos debe poner en sospecha de tener un ictus. Existen otros síntomas
que pueden ser menores y que pueden aparecer, como son un dolor brusco y fuerte de cabeza o una sensación de vértigo. Por lo tanto, si llegáis a vuestra casa y un familiar vuestro está sufriendo estos síntomas, no esperéis. Llamáis a los servicios de emergencias y si no pueden acudir o no disponéis de ellos, lo subís rápidamente a vuestro coche, cogéis un taxi, lo que sea, pero hay que acudir a un centro hospitalario, porque la atención neurológica que reciba el paciente en las primeras 3 horas es vital para disminuir las secuelas, evitar morir y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Esto ha sido Medicina Clara con el Dr. Bueno. Espero que este vídeo haya solucionado las dudas que tuvieseis. Recordad que esta explicación en ningún momento sustituye los consejos de vuestro médico especialista. Confiad en su criterio. No olvidéis que igualmente podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube para tener las actualizaciones semanales. E igualmente daros de alta en Facebook y en Twitter y podréis remitirnos los temas que queréis que tratemos. Esto es Medicina Clara y yo soy el Dr. Bueno. Una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias.